Ahora voy a compartir. No, esa no es esta. Compartir. Ahora voy a poner en pantalla completa. Ahora dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla completa. Y ya estamos. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Permite darle acceso aquí a admitir. Un placer saludarlos a todos, mis queridos hermanos. Creo que estamos ya bastantes. Entonces, para avanzar, porque sí necesito avanzar un poquito más rápido, hoy no voy a saludarlos a todos y vamos a hacer directo, si les parece bien, nuestra oración para encomendar nuestras actividades a nuestro Padre Dios, que Él tome nuestras intenciones no puras a veces y que Él las purifique y que este trabajo de hoy sea fructífero eh, para la extensión del reino de Dios y para nuestra propia salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tu infinito amor y tu infinita providencia que no nos abandona. Espíritu Santo, te encomiendo estos momentos que estaremos trabajando. Ayúdanos, abre nuestra mente y nuestra inteligencia, pero al mismo tiempo abre nuestro corazón. Purifica nuestras intenciones y permítenos, Señor, que a través de este estudio te conozcamos a ti. Conociéndote te amemos y amándote te sirvamos. Y sirviéndote a ti, sirvamos al prójimo. Amén. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, nuestra Madre, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Pues en este proceso de conocer cómo se formaron los libros de la historia deuteronomista, si no me equivoco, recuérdenme, nos habíamos quedado en esta parte de la conquista de Canaán. Estamos alrededor. Les voy a pedir, por favor, aquellos que tengan su Biblia a la mano, en la parte de este atrás, casi todas las Biblias, casi todas, mm, traen una cronología. Yo voy a ir dando algunas fechas, pero todas van a ser aproximadas. Incluso puede haber variaciones de casi poco más de medio siglo o hasta un siglo. Pregunta, ¿sí encontraron alguna cronología en la parte de los anexos de su Biblia? Sí. Ok, No, ¿no? sí, sí. Bueno, es que tengo la de letra grande, deje voy por la otra. Ok, muy Sí. bien, muy bien. Vamos a, por favor, situarnos en la cronología en la historia de Josué o quizás diga la conquista de Canaán. Más o menos, ¿qué año es según la cronología que tienen? ¿Alguien gustaría comentarme? Más o menos en qué fecha es. Es cercano al año 1200, alrededor de ese año antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene por ahí algo que nos pueda compartir? ¿La fecha tentativa? Yo sigo buscando. Ok, déjenme, busco en mi propia Biblia. En Conquista de Canaán. Conquista de Cana. O quizás diga historia de Josué. Es antes de los jueces. Entre 1220 y 1200. Desde los jueces hasta Salomón. Más o menos, sí, efectivamente.
No, Aquí el apartado no, dice no, desde los jueces hasta Salomón, 1200 a 931. muy bien. Este, Maestro, yo tengo otra. Dice, Josué conquista de la tierra prometida o quizás asentamiento en ella hacia 1230, 1030. los años son aproximados, no tenemos certeza absoluta de esta fecha, pero es importante resaltar lo siguiente. En este momento, a veces nosotros, al escuchar la historia de la salvación, tendemos a pensar que ya estas 12 tribus son una confederación perfectamente unida, una confederación de tribus, de clanes familiares tribales, que se sienten miembros de un pueblo al cual sus vecinos hacen referencia como los hebreos, pero que ellos asimismo se llaman israelitas. Y no, esto no es cierto. Esta confederación de clanes tribales que creen, que consideran tener un ancestro común que se llama Abraham, no son tan, digamos, propensos a la unidad. En realidad son apenas grupos, clanes, pero muy distantes en cuanto a cercanía familiar, cercanía nacional. No es una nación todavía. Y de hecho, les voy a comentar algunas sospechas que tienen los historiadores y arqueólogos. Les voy a pedir, por favor, que vean el mapa que les estoy mostrando. En él van a ver cómo, después de la conquista de Josué, se dividieron un poco cómo se dividieron aproximadamente las regiones. Todo lo que dice Canaán, ¿lo alcanzan a ver? Ujú. Es la región que conquistó Josué y que no finalizaría, tal cual como dicen ahí, hasta más o menos el rey David, porque incluso todavía, aunque la conquista no se terminó, aunque en algunos libros de algunas partes, sobre todo antes del capítulo 12 del libro de Josué dice que sí, después del capítulo 12 de Josué nos indica que no necesariamente. Permítanme, por aquí oigo un ruidito, déjenme ver, dejé de... Sí, perdón, dejé de compartir, pero vuelvo a compartir. Bueno, entre estas tribus hay una tribu muy interesante, la tribu de Dan. Y la tribu de Dan, que es uno de los hijos de eh, Jacob, los arqueólogos han encontrado que la tribu de Dan se formó de mercenarios filisteos. Muy interesante. Entonces, no creamos que hasta este momento tenemos un país perfectamente unificado. A la muerte de Josué, ¿quién se queda en el liderazgo de estos clanes tribales? Bueno, se quedan a cargo caudillos locales que son llamados jueces. Pues, No necesariamente la palabra jueces se utiliza en la Biblia con el significado moderno. El significado moderno es un hombre que conoce las leyes y emite juicios en disputas y etcétera. No, aquí el juez tiene un significado más amplio. Es el líder de familia, el líder tribal, por supuesto, dirime diferencias, protege al pueblo, negocia con los vecinos, es un caudillo. Entre ellos, cuando revisemos la historia de los jueces, uno de ellos famoso es Sansón. Ustedes saben lo que pasó con Sansón y Dalila. Otra jueza muy importante que los arqueólogos consideran la madre del pueblo de Israel es Débora, una jueza sumamente destacable entre todos los jueces. Estos hombres van a ser eh, los líderes de lo que tiempo después se va a conocer como el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, hasta este momento, no es un país,
no tiene un rey y es muy influenciado por sus vecinos. Miren, aquí tengo una imagen de un pie, de una figurina, esfinge egipcia, de una escultura egipcia encontrada en la región de Canaán, eh, más o menos por ahí del año 1800, 2000. Los judíos y también los mesopotámicos tuvieron una influencia enorme. Entonces ustedes van a encontrar en muchos textos bíblicos influencia de la cultura egipcia y de la cultura mesopotámica, pero también vamos a encontrar una influencia bien, bien fuerte de las religiones cananeas dentro de lo que eventualmente va a llegar a ser la Sagrada Escritura. Solo para que tengan una idea breve, les quiero mostrar esto. Esto que ustedes ven allí en la parte de abajo es el sello real del rey Ezequías. Con este sello, el rey Ezequías, de por ahí del siglo octavo antes de nuestro Señor Jesucristo, sellaba sus documentos importantes. Tiene el tamaño más o menos de una moneda de un peso mexicano. Es pequeño realmente. Y noten cómo en la parte de arriba tiene caracteres paleohebreos que provienen del fenicio. Y noten cómo en el centro tiene el disco solar egipcio, símbolo del dios Amón, y a la derecha tiene dos cruces, a derecha e izquierda tiene dos cruces Ang. Nada más para que puedan ustedes notar cómo la cultura de los egipcios, de los hititas que vivían al norte de Israel, de los mismos cananeos que fueron derrotados por Israel y de los mesopotámicos quedó fuertemente plasmado en la cultura, en la arquitectura, en la escultura y también en la escritura, en los textos sagrados. No voy a profundizar en este tema porque ese es un tema que profundizo en otra materia. Muy bien. Eh, no voy a revisar esta parte no es tan importante. Después de la historia de los jueces, el último de los jueces, un sacerdote que se llama Samuel, que además es sacerdote del templo en el norte. Para este tiempo el templo de Jerusalén no existe, pero hay un santuario en el norte. Les voy a pedir por favor que vean esta imagen. Para este momento, Israel, estamos hablando cerca del año 1100 antes de nuestro Señor Jesucristo, la imagen no coincide del todo, tiene dos bloques importantes. Permítanme, voy a poner un puntero láser. Israel, básicamente, si bien todos creen o consideran que tienen un ancestro común, Abraham, los del norte más bien se sienten descendientes de Jacob. Creen que el liderazgo patriarcal es el de Jacob. Los del sur no se sienten tan identificados con esta situación. Me voy a regresar un poquito, perdón, espero no confundirlos. El tema es complicado. Para este momento, antes de esta imagen que estoy presentando, este pueblo pretende o busca unidad y le dicen al juez y sacerdote Samuel que les dé un rey. Samuel se opone a esta petición de estas tribus, sin embargo, va, lo consulta con Dios y Dios les dice, está bien, dales un rey. Aunque yo soy su rey, tú dales un rey. ¿Ustedes recuerdan cuál fue este primer rey? Saúl. Saúl, efectivamente, Saúl. Sin embargo, los logros políticos de Saúl fueron muy limitados en cuanto a configurar o darle solidez o consolidar un reino completo. Seguían muchas divisiones. Tan es así, y además Saúl cayó del favor de Dios, y tan es así que aún en vida de Saúl
Dios escogió un nuevo rey para esto que va a conformarse como el pueblo de Dios. ¿Alguien recuerda quién fue este segundo rey? El rey David. El rey David. Es bajo el caudillismo y liderazgo de David donde esta confederación de clanes tribales más o menos logra consolidarse. David logra conquistar una colina muy importante para ellos, la colina que se va a llamar el Monte Moriah, que para aquel tiempo era la tierra de los jebuseos. Los jebuseos tenían ahí un santuario. Era importante para los judíos porque según sus tradiciones orales, en ese monte es donde Abraham había ofrendado a su hijo Isaac a Dios. David logra conquistar, bueno, hacerse de esta ciudad que se llama Jebús, le cambia el nombre, le pone el nombre de Jerusalén y impone en este lugar con el acuerdo de todas las tribus, las del norte y las del sur, medianamente de acuerdo, nunca, este país nunca logró ponerse de acuerdo firmemente hasta tiempos recientes, eh, establece que el único santuario que va a haber va a ser el del sur, el de Jerusalén. Por supuesto, los que tenía el santuario que existía en el norte, más bien, la gente del norte no vio con muy buenos ojos que el templo, que el santuario principal de toda la confederación estuviera en Jerusalén, porque ellos ya tenían otro en otro lugar que se va a llamar Samaria. Había dos santuarios. Pero bueno, más o menos David, permítanme, logra consolidar un estado que llega a su máximo esplendor con su hijo. ¿Alguien recuerda cómo se llama su hijo? Salomón. Salomón. Salomón logra tener el momento de máxima extensión. Y es aquí, es importante esta historia porque es aquí donde se da la primera edición importante de los textos de la historia deuteronomista. Para este momento, el libro de Josué ya está terminado, no al 100%, la época de Salomón, pero ya está quizás a un 80%. Jueces se empieza a poner por escrito porque las historias o narraciones de los jueces ya son del dominio común del pueblo de Dios. Y se comienzan a escribir algunas crónicas del reinado de Saúl, se escribe también la historia del profeta y juez Samuel. No tenemos la versión final todavía, y tenemos las crónicas de Saúl. Es en este periodo, en el periodo de Salomón, el hijo de David, cuando ya tenemos esto. Es, digamos, el primer momento en el que ya tenemos casi el corpus o el cuerpo deuteronomista listo, pero no retocado todavía. Falta para eso. Para este tiempo, Libro de los Reyes no se ha terminado de escribir. Macabeos, por supuesto, no existe todavía, le falta mucho. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahora sí, Salomón reina en Israel, hijo de David. Y, y Salomón tiene un logro muy, muy importante. Construye el primer templo de Dios, ya considerado como el templo fijo en Jerusalén, pero lo hace a un costo social enorme, muy, muy grande. Si ustedes recuerdan las narraciones del libro de los Reyes, de las Crónicas, narran cómo estaba adornado y construido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía utensilios de oro,
Los muros estaban adornados con láminas de oro, tenían estatuas gigantes de querubines con oro, maderas de las más finas del Líbano, y todo esto era carísimo. Consideren lo siguiente, la parte rica de esta confederación es la parte norte, porque hay vegetación, porque tienen terrenos, porque tienen agua. La parte sur es un desierto, es el desierto de Judea. Entonces, adivinen ustedes de dónde sale el dinero para construir el templo de Jerusalén. De la Del parte norte, norte. de la parte Del norte. norte. Pero no solamente eso, también para tener el favor de no, tener cierta estabilidad política, Salomón establece alianzas con sus vecinos y se casa tiene varias mujeres, hijas de algunos reyes vecinos. Uno de ellos, ustedes la han escuchado, se llama Jezabel. Esto para tener estabilidad política y para tener apoyo económico para consolidar su proyecto nacional. Salomón trata muy mal a los del norte, pero muy, muy mal. Pide trabajadores, pide dinero, cancela el santuario del norte de Samaria. Entonces, los del norte no están tan contentos, pero bueno, finalmente ya hay un único lugar de adoración, el templo de Jerusalén, hay cierta unidad nacional y se construye el templo. Sin embargo, a la muerte de Salomón, sube al poder su hijo Roboam. Los líderes ancianos, líderes tribales de las tribus del norte, van con Roboam y le dice, tu papá nos sometió a un yugo muy fuerte, bájanos los impuestos. Y adivinen qué dice Roboam. Les, No. les dice, no, no solamente no les voy a bajar los impuestos, les voy a poner un peso más grande que el que mi papá les impuso. En ese tiempo, Roboam tenía un lugarteniente que se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam es el que la hacía de negociador, de administrador, de cuidador de los del norte. Llega un momento que Jeroboam y los del norte dicen, a ver, nosotros tenemos la gente, ponemos el dinero y tenemos la zona más rica. ¿Qué tenemos que ver con los de Judá, con los del sur? Nada. Y el pueblo que nunca había logrado mucha consolidación, nuevamente se divide en dos partes. Jeroboam se reúne en la ciudad de Siquem, en el norte, para ser ungido como rey de Israel por los ancianos de las tribus del norte. Entonces Israel se parte en dos. Al sur quedan dos tribus, la tribu de Benjamín, pequeña, y la tribu de Judá, la más grande. Como son la tribu de Judá, a estos se les va a llamar judíos. Al sur, perdón, estoy hablando al sur. Y al norte quedan las otras 10 tribus de Israel, y van a tomar el nombre de Israel, y a estos se les va a llamar israelita. Al norte los israelitas, al sur los judíos. Y es en este momento, en el momento de la división, cuando se avanza en la construcción del libro de los reyes. Ahora se agrega a Raboam en el sur y a Jeroboam en el norte. Eh, eh, la situación se vuelve muy, muy tensa. Tenemos un reino dividido en dos. Eh, si ustedes han leído esta parte de la Sagrada Escritura, recordarán que los del norte, debido al trabajo de Salomón, iban a adorar al sur. A los del norte, en lugar de a pesar de que ya se habían separado, seguían ofreciéndole culto a Dios en el sur.
Entonces llegaba al templo de Jerusalén riqueza, dinero, el prestigio político, aunque ya estaban divididos, lo seguía teniendo Judá. Adivinen qué hizo Jeroboam para evitar que fueran a adorar al sur. ¿Alguien recuerda esta historia? Sí, Ya construyó construye. otro templo Hizo dos santuarios y uno lo puso en Betel, lo pueden ver ahí en en la Betel. imagen, y para que la gente de más al norte no tuviera que ir a Betel, construyó otro en Dan. En En Dan Dan. y Betel construyó dos santuarios donde puso imágenes de bueyes. Esto, por supuesto, fue considerado como un pecado grave por los profetas del sur y también por algunos de los profetas del norte. En este tiempo ya se están escribiendo algunos libros del profeta, como el profeta Isaías, las historias o narraciones del gran profeta del pueblo de Dios, que es el profeta Eliseo, ya se conocen de manera oral. Como saben, no existe un libro de Eliseo, sino todos son narraciones que vienen en otros libros. Y el pueblo de Dios se divide. Esta división política genera también una división teológica. La forma de entender la historia de la salvación de los del sur es diferente a los del norte. Los del sur le dan prioridad a ser descendientes de David. Los del norte le dan prioridad a ser descendientes de Jacob. Por esa razón, siglos después, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana confronta al Señor y le dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Con ustedes allá en Jerusalén o con nosotros acá en Samaria? Y le recuerda, le dice, este pozo que tenemos aquí nos lo dio nuestro padre Jacob, haciéndole énfasis al Señor Jesucristo de que ellos no eran descendientes de David, que eran descendientes de Jacob. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Mientras este pueblo de Dios se está dividiendo, un vecino de ellos comienza a crecer mucho. Es el imperio asirio. Los asirios son mesopotámicos, descendientes de aquellos antiguos caldeos que en la historia se les conoce como los sumerios. Empiezan a conquistar todos los territorios desde la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, que lo pueden ver aquí donde estoy poniendo mi indicador. En toda la riviera de la Mesopotamia, de los ríos Tigris y Éufrates, hasta quieren llegar hasta la orilla del mar Mediterráneo. Y de hecho, logran, intentan conquistar primero en el norte Samaria y después en una segunda campaña militar conquistar Jerusalén. Logran conquistar Samaria. En el año 722, el rey Sargón II derrota a los ejércitos de Samaria, a las 10 tribus, y para evitar que se reacomoden, toma a sus líderes, a las élites, a la gente que sabe leer y escribir, a los más jóvenes, y los deporta a cualquier otra parte de su reino. Y en esa región trae gente de otro lado, y de otros lugares, de otras religiones, de otra forma de ser, y los implanta en la región del norte, en la zona de Samaria. Se perdieron 10 tribus y fueron sustituidas por gente que no eran de las tribus de Israel. Intenta hacer lo mismo con Jerusalén, pero con el liderazgo del rey Ezequías, a través de negociaciones políticas, de estrategia militar y de muchas cosas, Jerusalén no cae. Jerusalén, y además, en parte con el apoyo de Egipto, Jerusalén no cae. Solo cae Samaria. ¿Qué sucede con sacerdotes del norte? Sacerdotes que oficiaban
en el templo de Dan y de Siquem. Piden asilo en el sur al rey Ezequías y se van a servir al templo de Jerusalén. Y esto hace que las tradiciones, a veces opuestas, la teología a veces opuestas de los del norte, se mezcle, permítanme, con los del sur. Y por eso a veces en la Sagrada Escritura vamos a encontrar, sobre todo en los libros deuteronomista, dos versiones, la versión del norte y la versión del sur. La versión del norte siempre haciendo quedar bien más o menos a los del norte, y la versión del sur siempre intentando hacer quedar bien a los del sur, en particular a los descendientes de David. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, mis hermanitos? ¿Todo bien? Voy muy Todo rápido. bien. Aunque va muy Todo bien, rápido. maestro. Muy bien. Bueno, Asiria no cuidó muy bien su imperio, y sus primos, los babilonios, que son de su misma raza, incluso de las mismas familias, hablan el mismo idioma, escriben las mismas letras, crecen como potencia militar. Babilonia vence a sus primos Asiria y se queda con todas las regiones que los asirios habían conquistado, entre ellos con el norte, con Samaria. Pero se da cuenta que el sur, la región de Judá y su capital Jerusalén, no cayeron. Entonces, el rey, líder militar de Babilonia, emprende una nueva campaña militar contra Jerusalén. Contra Jerusalén. El rey se llama Nabucodonosor II, Ajá. y Nabucodonosor sí logra vencer a Jerusalén. A Jerusalén. Pero tiene una política diferente a la de los asirios, sus primos. Los babilonios dicen: yo voy a tomar a la gente de Jerusalén, a la más importante, y la voy a llevar a mi tierra, para que ellos enriquezcan mi cultura con sus narraciones históricas, con su arquitectura, con su medicina, con su ciencia. Entonces, a diferencia de los asirios, que trasplantaban gente e intercambiaban, no, los babilonios dicen: yo me llevo a las élites a mi ciudad, Babilonia, para que me hagan una cultura más rica. Creo que por aquí tengo una imagen de el exilio a Babilonia. Déjenme ver. Permítanme. Aquí tenemos una imagen de cómo Babilonia vence a Asiria, pero me voy a adelantar un poquito. Bueno, no la tengo aquí a la mano. No importa. Entonces, permítanme un momento. Babilonia se lleva a las élites. Jerusalén queda vacío, la región de Judá queda vacía, no. El templo queda arrasado, completamente destruido. Todas las piezas de oro, las maderas finas, los utensilios sagrados de oro, todo es llevado a Babilonia, y las élites también. Pero ¿a quién dejan en Jerusalén? A ancianos muy Y a los mayores, niños. a niños, quizá a los enfermos, a toda aquella gente pequeña que no eran de valor para el imperio babilonio. Muchas veces en la Sagrada Escritura, esta pequeña cantidad de gente humilde que queda en el territorio de Judá se le va a llamar el resto de Israel, el resto
el resto del pueblo de Dios, los pequeños, los humildes, los que van a mantener vivo la presencia en la tierra, en la tierra de Dios. Entonces tenemos que de las 10 tribus del norte no sabemos dónde quedaron, pero que trajeron gente, los asirios, gente de fuera, y que los trasplantaron en la parte norte. Esta gente de la parte norte, que serán conocidos como samaritanos, adoptan en parte la religión del lugar al que llegaron, la religión de los israelitas, los del norte, pero también continúan manteniendo parte de sus propias religiones y tradiciones de donde vienen. Por esta razón, esta gente del norte nunca va a ser aceptada por los del sur como judíos genéticos, judíos verdaderos. Permítanme. Van a ser considerados por los judíos del sur como judíos de segunda categoría. La parte interesante de este destierro, bueno, ¿qué tenemos hasta este momento? Hasta este momento tenemos que ya está escrito Josué, Jueces, la parte principal del Deuteronomio está casi terminada, el Levítico se ha escrito en parte, en una buena parte, el libro de Samuel ya está terminado y comienzan a escribirse los libros de los reyes y las crónicas. Permítanme. Sin embargo, no, esto no quiere funcionar. Aquí está. Te pregunto. Permítanme, déjenme ver. Bueno, no lo tengo aquí, no sé por qué, no importa. Lo importante es lo siguiente. El pueblo de Dios, que está exiliado en Babilonia, empiezan a notar que los muchachos, los niños que nacieron en Babilonia, comienzan a adoptar las costumbres babilónicas. Los hombres más mayores y los sacerdotes notan que su cultura y su religión se está perdiendo en el exilio. Los sacerdotes ven que cada vez menos jóvenes valoran la fe que recibieron de sus anteriores, de sus mayores, y menos aún la conservan. Noten este ejemplo. Vamos a encontrar en los libros que se escribieron para esta época, por ejemplo, en el libro de Esther, adivinen de dónde proviene el nombre Esther. Esther es un nombre babilónico que proviene de la diosa Istar, que es Ashera o Astarte. Es una diosa babilónica. Sí. Mardoqueo, también parte importante del libro de Esther, proviene su nombre del libro de Marduk. Y Marduk es un dios babilónico. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes exiliados en Babilonia? Deciden darle forma final a todos sus escritos sagrados y además poner por escrito aquellas tradiciones que todavía no tienen un texto formal, pero que ya son tradiciones que consideran parte de su legado religioso. Y es aquí donde, en el exilio en Babilonia, donde la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento tiene su último retoque, parece ser casi su último retoque. Evidentemente, los sacerdotes de este tiempo, estamos hablando más o menos del año 540, 542, 43, o un poquito más atrás, encuentran que los textos tienen a veces dos tradiciones diferentes. Uno le dicen a Dios Yahvé, otros prefieren no decirle Yahvé y solamente le dicen Adonai, otros dicen que la tierra la tierra de Canaán se conquistó por completo, otra que no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces
intentan conciliar los textos. No, a veces no lo logran y otras veces lo dejan tal cual. Por ejemplo, es en esta época cuando se pone por escrito el libro del Génesis, y por eso van a Mm. notar que en el libro del Génesis, capítulo 1 narra una historia de la creación y capítulo 2 narra otra historia de la creación, no opuestas, pero sí versiones diferentes. Cuando el escriba, que posiblemente es un sacerdote, tiene que tomar la decisión de qué dejar por escrito, a veces dice, pues yo dejo todo porque no sé qué hacer. Ahora, ¿esto significaría que estos textos no son palabra de Dios? Para nada. Nosotros creemos que estos textos quedaron así como están porque era el plan de Dios, porque era la manera en la que Dios nos quería comunicar su plan de salvación. ¿Logré explicar la idea? Sí. Muy bien. Voy a hacer un brinco histórico muy grande y para no hacer la historia muy larga, en este momento empieza a crecer un imperio muy grande, el imperio de los persas, liderado por un capitán muy importante que se llama Ciro. Ciro. Ciro vence a los babilonios y con fines comerciales libera a los israelitas, a los judíos, perdón. Acuérdense, los israelitas eran los del norte y ya no existen. Lo único que queda son judíos, los del sur, porque los israelitas de las 10 tribus se repartieron no sabemos por dónde. Bueno, Ciro libera a los judíos de Babilonia, les dice regresen a su lugar de origen y aquí tienen dinero. Y además les doy un edicto donde dice que la gente cercana a ustedes les apoye también con dinero para que reconstruyan su templo. ¿Ustedes creen que Ciro lo hacía por buena voluntad? No. No, Ciro tenía un No. interés comercial, un interés político-económico, recaudar impuestos, acrecentar su imperio y tener una influencia mayor. Bueno, muy bien. Es en este momento cuando con el gobernador en Babilonia de la comunidad judía se llamaba Zorobabel. Vean, otro nombre babilónico, un judío con nombre de alguien de Babilonia, Zorobabel. Zorobabel recibe la indicación del rey Ciro de reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, Zorobabel escoge a un sacerdote que se llama Esdras y a otro que se llama, y a otro líder que será después el gobernador, que se llama Nehemías, para emprender esta tarea de la reconstrucción del templo. Los judíos reconstruyen su templo. Una cosa bien interesante que sucede en este momento es que cuando llegaron a Jerusalén, pues vivía gente ahí, los que se habían quedado antes, el resto de Judá, esta pequeña cantidad de gente, muy sencilla, muy humilde, los pobres de Dios. Bueno, eh, pero los vecinos del norte se ofrecen a reconstruir el templo de Jerusalén, los que habían sido trasplantados por los asirios. Y los judíos dicen, Esdras y Nehemías dicen, no, ustedes son impuros, no nos pueden ayudar a reconstruir el templo. Y desde ese momento va a continuar, se va a hacer más fuerte la división entre samaritanos y judíos. Hoy día los samaritanos son una comunidad que casi desaparece. Se estiman no más de 2000 samaritanos. Bueno, vamos a continuar. Para este momento, otro imperio empieza a crecer, el de un macedonio. Ay, no puedo, no sé cómo le hago, vamos a ver. No, no se puede. a los griegos. Un macedonio que se llama Filipo, que tiene un hijo, permítanme, tiene un hijo que se llama Alejandro Magno, un genio militar y político que en una batalla importante, muy, muy importante, logra vencer a los persas y se hace dueño de todo el dominio de los persas. Entre ellos, por supuesto, la región de Samaria y la región de Judea. De Judá. Eventualmente,
Alejandro muere, pero divide su imperio en dos partes. Miren, en esta imagen bueno, en la imagen anterior les estoy mostrando una imagen antigua, un mosaico de Alejandro Magno, y a la derecha pueden ver desde dónde se extendió su imperio, desde las islas griegas, el, la zona de Egipto, Alejandría, y hasta casi casi llegando a la India, pasando por todo lo que hoy día es Turquía, Irán, Irak, toda la región del Cáucaso y partes de China. El imperio de Alejandro creció muchísimo. Alejandro Magno muere y deja en su poder, divide su imperio en dos partes. La parte norte se le entrega a un general de él que se llamaba Seleuco. Ustedes pueden verle en esta imagen, es la parte rosita. Sí. Y la parte verde se la entrega, se la queda otro general de él que se llamaba Ptolomeo. Y hasta aquí voy a tener que dejar. Ya es la hora, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, vamos a terminar rápidamente. La región de Judea queda originalmente a mano de los Ptolomeos y los Ptolomeos empiezan un proceso de helenización, es decir, meter la cultura griega en el pueblo, en el pueblo de Judea, en la nación del pueblo de Dios, pero lo hacen por la buena. Eventualmente, los descendientes de Seleuco, los Seleucidas, en la persona de un general que se llamaba Antíoco Epífanes, vencen a los Ptolomeos y se quedan como dueños de la región de Judea. Y ellos avanzan con la helenización, pero ya no es por la buena, ahora es por la mala. Obligan a que el pueblo de Dios, los judíos, ya los israelitas no existen, los judíos adoren a los dioses griegos y en particular hacen lo siguiente, ponen una estatua del dios Zeus adentro del templo de Jerusalén. Ahí en la imagen pueden ver arriba una imagen del dios Zeus, es una reproducción artística, y abajo otra reproducción artística del templo de Jerusalén. Esto, el libro del profeta Daniel lo va a llamar como la abominación de la desolación, el ídolo dentro del templo de Dios. Bueno, muy bien. Para este momento la situación del pueblo de Dios se vuelve muy difícil y entonces la familia de un sacerdote judío que se llama Matías, no se ve muy bien, pero aquí está Matías Macabeo, se vuelven los caudillos contra los Seleucidas. Y es aquí, él tiene 4 hijos, uno es Jonathan, uno es Jonathan, otro es Juan, otro es Simón, y otro es Judas Macabeo. Es bajo el liderazgo de Judas Macabeo que el pueblo de Dios logra sacudirse la dominación griega de los Seleucidas, de los descendientes de Seleuco, y es la historia de los Macabeos. Y este será el último libro que revisaremos, la historia de los Macabeos, que se escribe más o menos por ahí del año 150 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto doy por concluida la historia muy genérica, muy general, de la formación de los libros de la historia deuteronomista y la historia de la formación del libro de los Macabeos. Si Dios nos permite, en la siguiente clase voy a empezar a atacar libro por libro. ¿Dudas, preguntas, mis queridos hermanos? No. Ok, no. No, Todo muy bien. No, no, maestro. todo claro, No les maestro. no les he podido mandar las presentaciones, pero me esforzaré por hacerlo. Sí, maestro, gracias. Gracias. Bueno, hacen oración en su siguiente clase por su servidor y por el grupo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los Amén. bendiga, mis Amén. hermanos. Maestro Dígame. puse, Igualmente, buenas noches, Buenas maestro. noches. Que Dios los maestro, bendiga. Dígame. que puse un link para el WhatsApp por si alguien se quiere unir, el grupo que tenemos. Ok. Muchas gracias, Comentarios. maestro. Que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias, Hasta buenas luego. noches.